Hola, buenas tardes. Estamos acá en esta sesión virtual para realizar la defensa de tesis de Joaquín Rodríguez Saumel, de su tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas en orientación en Arqueología. Hoy es miércoles 9 de noviembre de 2022 y en primer lugar, para dar inicio a este acto de defensa de tesis, le vamos a dar la palabra a Joaquín para que haga su presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Joaquín Rodríguez Aumel. Voy a realizar la defensa de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas con orientación arqueológica. El título de la misma es una propuesta metodológica para el estudio arqueológico histórico de enfrentamientos armados de corta duración y baja intensidad en ambientes dinámicos y antropizados. Esto está enfocado en el estudio de lo que fue la batalla de Carmen de Patagones en el contexto de la Guerra de Brasil, en 1827. El director de mi tesis es el doctor Nicolás Ciarlo, el codirector, el doctor Luis Coll, y el jurado presente, la doctora Sonia Lancelotti y el doctor Juan León. Bueno, esta tesis se inicia con la invitación de Nicolás a participar en los trabajos que está realizando desde hace algunos años en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, específicamente en la región de Carmen de Patagones, Bahía San Blas y otros lugares. Y bueno, conversando con Nicolás, surgió la alternativa de poder realizar una tesis sobre la batalla de Carmen de Patagones, que no había sido investigada hasta ahora, excepto justamente por gente del equipo. El tema de investigación que vamos a desarrollar, eh, a ver, ahí está. La elección del tema es porque justamente considero y consideramos en el equipo que la importancia de la guerra de Brasil en nuestra historia es muy importante. La batalla de Carmen, la guerra de Brasil se dio en el año 1825 y duró hasta mediados de 1828. Era una batalla, perdón, una guerra que estaba por la discusión que había entre lo que era entonces el Imperio del Brasil y la República Argentina o Provincias Unidas del Río de la Plata, por quien tenía el control de las, en ese momento llamadas provincias oriental del Uruguay, ¿sí? Y otras zonas como las Misiones Orientales. Eso terminó en una guerra. Bueno, creemos que tiene una importancia relevante esta batalla porque, a nuestro entender, dio un vuelco junto con lo que fue Ituzaingó a la continuidad de la misma, ¿sí? Por otro lado, la falta de visibilidad que tiene a nivel nacional eh, nos llamó la atención también. Por supuesto, esto no es local, no a nivel local, donde está presente en cada calle, cada monumento tienen presente esta batalla. Pero bueno, en muchos casos hay un desconocimiento sobre lo que fue la batalla de Carmen de Patagones. La gente se sorprende de alguna manera de un evento contra el Imperio de Brasil, una guerra en un lugar tan distante como Carmen de Patagones. Eh, por otro lado, no existían estudios arqueológicos de la batalla previos a los que realizamos. Y también me pareció sumamente interesante, y eso es lo que me terminó de decidir, la posibilidad de aplicar una metodología que se revela con un potencial para estudiar conflictos de estas características, que son justamente conflictos de una escasa duración en el tiempo y, bueno, en paisajes disímiles, ¿no? También nos permitía la aplicación de una metodología que utilizaba el sistema de información geográfica con alguna de sus variantes que considero interesante. Nosotros tenemos para la defensa una serie de temas que hemos elegido. Eh, Está costando que pase la página. Bueno, hay tres temas para desarrollar que en realidad, si bien los he puesto acá en forma separada, están todos entrelazados, así que a lo largo de la presentación los vamos a ver en forma justamente conjunta. El primer término, el desarrollo y la aplicación de modelos mediante herramientas del sistema de información geográfica para efectuar prospecciones en contexto arqueológico. Bueno, justamente en campos de batalla con estas características, corta duración y baja intensidad de fuego. Por otra parte, el estudio del paisaje, la materialidad y los documentos asociados a lo que fue la batalla de Carmen de Patagones en dos escenarios concretos. Vamos a ver a lo largo de la presentación que si bien la batalla, lo que se llama la batalla de Carmen de Patagones, en realidad tuvo una temporalidad cerca de 7 días, y vamos a estudiar específicamente el inicio justamente de la batalla y el final de la misma, ¿sí? El inicio lo vamos a llamar el combate de la batería o de la desembocadura alternativamente. Estamos hablando de la desembocadura del Río Negro al Océano Atlántico.
y el del Cerro de la Caballada es donde se finaliza el conflicto, que está lindero a la actual ciudad de Carmen de Patagones, ¿no? Por último, la evaluación de los procesos naturales y culturales de formación de sitio, que van a ser muy importantes, justamente con base en la información documental y las evidencias arqueológicas que hemos recabado. Bueno, voy a hacer un breve enfoque en los antecedentes históricos. Bueno, la batalla de Carmen de Patagones, el contacto histórico, lo he dicho, la guerra del Brasil. Las fuerzas imperiales estaban compuestas aproximadamente por unos 600 hombres al mando del capitán Shepherd, que era de origen inglés. Estos 600 hombres, es importante señalarlo, en su mayoría alrededor de 400 eran soldados de línea. Estamos hablando de soldados profesionales. Gran parte, alrededor de 250, estamos hablando de soldados de origen inglés, norteamericano y en menor medida franceses. Por el lado de las fuerzas nacionales existía un número aproximado, esto no está muy claro, de alrededor de 400, entre 400 y 450 hombres. Menor cantidad eran profesionales y muchos se tuvieron que preparar para la defensa en el momento. Había desde esclavos libertos, que se armó una especie de escuadrón de infantería con cerca de 100 de ellos. Después había gauchos, lugareños, bueno, que se fueron armando de la mejor manera que pudieron. La ciudad de Buenos Aires, en ese momento, que estaba al mando de todo, no tenía la capacidad de enviar armamento, porque estaba todo derivado hacia la zona norte del conflicto, a la zona de Ituzaingó, ¿sí? Recordemos que también en esa época el río La Plata tenía un bloqueo, y lo que era en realidad marítimo, eh, que justamente completo, y la escuadra del almirante Brown estaba intentando evadirlo de alguna forma, ¿no? Por eso el origen de Carmen de Patagones, a 1000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, se transforma en un puerto alternativo, si bien tenía muchas dificultades, como veremos. Bueno, el inicio de la batalla se da el 28 de febrero, cuando estas 4 embarcaciones intentan ingresar al río La Plata. Bueno, 3 logran ingresar, en realidad 2 ingresan inicialmente, uno queda varado, impidiendo el ingreso al segundo. El que queda varado es el Duquesa de Voyage, que era la nave insignia. Días después se hunde y bueno, fallecen 40 personas ahí. Pero bueno, ya empiezan las complicaciones para las fuerzas imperiales, ¿sí? Que ellos tenían un mayor nivel en cuanto a fuerzas, pero las fuerzas nacionales tenían un control del espacio y del ambiente, ¿sí? La batería que estaba ahí, que es lo que vamos a investigar particularmente, era una batería que se había construido unos meses antes para intentar demorar el ingreso de las embarcaciones, que ya se veía latente, porque esto estaba latente en el ambiente, que podía haber algún tipo de ataque sobre lo que era el puerto, ¿sí? Rápidamente esta batería es atacada por los 2 barcos que entran y es destruida en líneas generales, y se quedan sin armamento. Eso puede durar como máximo media hora, 1 hora, no más de eso, ¿sí? Pero eso fue suficiente para ralentizar y que cambie la marea y probablemente produzca la varadura de la Duquesa de Goiás, ¿sí? Después tenemos una semana aproximadamente en el entorno del Río Negro, ¿sí? Donde hay distintas escaramuzas, pero nada importante. Y por último, el desenlace del conflicto, que se da entre la noche del 6 de marzo y el 7 de marzo, donde justamente el capitán Shepherd decide ingresar de alguna forma a intentar tomar por sorpresa lo que era la ciudad de Carmen de Patagones y su fuerte, y desembarca a 4 leguas al sur, o sea, en camino hacia la desembocadura. Caminan de noche, se pierden, bueno, una serie de situaciones que exceden esta presentación. Y finalmente, esto por suerte es detectado por parte de las tropas nacionales. Había un escuadrón de caballería apostado, y pueden llegar a tiempo para ponerse a interferir entre lo que era el Cerro de la Caballada, a donde llegan las tropas imperiales alrededor de las 6 de la mañana aproximadamente, y lo que era el fuerte de Patagones, ¿sí? Ahí se produce una rápida refriega. Ante la sorpresa, los imperiales quieren retroceder. Las fuerzas al mando del subteniente Olivera atacan. Cae herido de muerte en ese momento el almirante Schäfer, toma el control el que era Guillermo Eyre, el segundo a cargo, y empieza una retirada muy desordenada en todo el paisaje. Bueno, a su vez, en el momento, las embarcaciones nacionales salen a tratar de tomar los 3 barcos imperiales que los sabían poco defendidos, porque justamente las tropas estaban desembarcadas. Y bueno, horas después se produce el desenlace con la rendición incondicional de las tropas imperiales, ¿no? Bueno, justamente estas características que tuvo la batalla, estamos hablando de una batalla de corta duración temporal y probablemente bajo intercambio de fuego, son los que nos llevaron a plantear el problema y el objetivo general
de la tesis, ¿no? El problema es cómo podemos abordar un estudio de estas características, un escenario bélico de corta duración y con baja intensidad, en un paisaje antropizado y con una dinámica natural en transformación del ambiente muy fuerte, como es justamente la zona de la desembocadura. Por el otro lado, el objetivo general, que es cómo desarrollar una propuesta metodológica que, atendiendo los particulares sociohistóricas de los dos casos señalados, así como los procesos de formación de sitio que actuaron en distintos contextos, nos permite abordar el estudio de interpretación en particular de lo que fue estos dos escenarios, ¿no? Hemos generado para eso una serie de objetivos específicos. A partir de ahora vamos a ver que estamos generalmente trabajando en forma secuencial en lo que es el sector de la batería o de la desembocadura y el sector del Cerro de la Caballada, ¿sí? Dentro de los objetivos específicos tenemos por un lado la elaboración de un modelo de prospección mediante el sistema de información geográfica a partir de una serie de rasgos, ¿no? Que los que son consideramos adecuados para la instalación de una batería, como por ejemplo la altura, ¿no? Por el otro lado, la identificación de la documentación de prospección y prospección arqueológica necesaria para, bueno, para investigar la zona de la Casa del Práctico, que era una referencia importante de las que debíamos tomar. Y por último, localizar los artefactos asignables al conflicto que permitieran circunscribir el área en que ocurrió el enfrentamiento. Si no es la batería, por lo menos material que permita inferir un combate concentrado en ese lugar, en el entorno de la batería, ¿no? Bueno, en el caso del Cerro de la Caballada, queríamos identificar rasgos sobresalientes del paisaje al momento del conflicto a partir de las fuentes documentales, ¿no? Con el fin de establecer un modelo también de sistema de información geográfica que nos permitan organizar las prospecciones de acuerdo a las características que tuviera actualmente el cerro, porque los habíamos previamente modificado, pero no en el grado que finalmente resultó. Después, por otro lado, localizar y georreferenciar artefactos asignables al conflicto y, en caso de poder lograr esto, realizar un análisis distribucional de estos artefactos. Bueno, hemos planteado para ello una metodología que es un solo modelo, pero que plantea acercamientos específicos para cada uno de estos enfrentamientos. Pero comparten ambos modelos situaciones en común. Dentro de la metodología tenemos, en primera medida, el análisis de fuentes documentales de distinto tipo, por supuesto, documentos escritos, fuentes primarias, fuentes secundarias, historiografía, y por otro lado, el análisis de distinta cartografía, ¿sí? De época, porque nos interesaba principalmente la cartografía de época, de la zona más cercana a la batalla. Por otro lado, la utilización del sistema de información lo comparten ambos acercamientos, y por otro lado los trabajos de campo, que son prospecciones, entrevistas, los estudios de materiales arqueológicos, sin lugar a dudas con las características propias de cada ambiente, ¿no? Eso es así. Por el otro lado, ahora vamos a ver lo que fue el modelado con la aproximación y el acercamiento específico que hicimos para lo que fue la batería. Bueno, en el caso y hablamos permanentemente del SIG, el Sistema de Información Geográfica. El SIG tiene distintas herramientas o dentro de lo que es, y una que nos consideramos de mucha utilidad y nos interesaba aplicar era lo que era el modelo de evaluación multicriterio booleano. ¿Sí? Este modelo de evaluación multicriterio, como lo dice su nombre, es a través de la selección de distintos criterios, va separando distintas informaciones que vamos obteniendo de las fuentes documentales y podemos realizar lo que sería un acercamiento locacional, ¿sí? En palabras de Bucay. O sea, ¿a qué me refiero con eso? En la zona de la batería, ustedes pueden ver en la imagen que está a la derecha, tiene muchas decenas de kilómetros cuadrados de extensión. No teníamos una certeza del área y realmente efectuar una investigación sin tener una idea aproximada del área era muy difícil. Entonces, este sistema de evaluación multicriterio, a través de la elección de estos mismos, combinados con las fuentes documentales, nos permiten organizar el modelo a través de la utilización del sistema de información geográfica, georreferenciando previamente una carta, que en este caso vamos a ver fue la de Martín de Rivadavia de 1889, publicada en 1925 por el Ministerio de Obras Públicas. Esa carta fue georreferenciada sobre una imagen moderna que nos permitió trasladar un paisaje al paisaje actual, ¿sí? Después lo vamos a ver en más detalle. Las fuentes documentales que hemos seleccionado para esto fueron principalmente Viedma, un historiador local, que fue coetáneo de algunos de los que participaron en la batalla. Ambrosio Mitre, el padre de Mitre, de Bartolomé Mitre, que en ese momento era un niño y estaba participando desde el fuerte, estaba mirando, él lo contó después en otras crónicas.
García Enciso, un historiador más reciente, militar, muy interesante la mirada que le da, que es desde el punto de vista militar, no solamente analizando la batalla como un historiador, porque es historiador y aparte militar, y por otro lado el CISCAR, que 1829, que nos permite evaluar distancias de tiro de la artillería de época, ¿sí? Principalmente siglo XIX y siglo XVII, ¿no? Bueno, para organizar este modelo hemos seleccionado algunos criterios para la metodología, que son básicamente nosotros tomamos como inicio de un recorrido de una distancia que surge de las fuentes lo que era la casa de prácticos. Actualmente un lugar que se identifica con lo que es el escuadrón de prefectura. Actualmente está la prefectura en ese lugar. Desde ese lugar, las fuentes que utilizamos, la de Viedma, decía que a una milla y media hacia la desembocadura estaba situada la batería. Además, describe una batería de alrededor de 50 metros cuadrados por 12 de fondo, de madera construida con 4 cañones. Esa distancia y recorrido era uno de los criterios seleccionados, una distancia primero a vuelo de pájaro, que es la más corta, y seleccionamos otra distancia donde iba recorriendo el relieve de la carta de 1889 de Rivadavia para ver más o menos dónde podría estar desde el punto de vista de gente circulando la batería emplazada. ¿Sí? Por último, el canal de ingreso del Río Negro, de acuerdo a esta carta, que nos sirvió para definir un rango de tiro de artillería que lo hemos hecho en 800 metros. Bueno, esta carga de toda esta información se hizo, como dijimos antes, con la carta de Rivadavia y los datos en el SIG, y posteriormente producimos el procesamiento y el rasterizado de todos estos datos, ¿no? O sea, recordemos que lo que queremos hacer es pasar de una superficie de decenas de kilómetros cuadrados a un área mucho más reducida en caso de que eso nos dé esto, ¿no? No es que lo vamos a forzar, sino que va a dar el modelo siguiente. Entonces vamos a ver el acercamiento metodológico aplicado ahora en el Cerro de la Caballada, ¿sí? Ahí terminamos con lo que es la batería, luego veremos los resultados. En el caso del Cerro de la Caballada no desarrollamos un sistema de evaluación multicriterio, entre otras razones porque no encontramos cartografía de época que permitiera su georreferenciación. La cartografía de época que hemos obtenido principalmente por parte de la gente del Museo de Manossi local, son cartografías que no permitieron su georreferenciación en el paisaje. Por eso pasamos a buscar una imagen satelital moderna para utilizar como capa raster, y por otro lado seleccionamos una serie de fuentes documentales. Entonces analizamos el paisaje, el entorno del cerro, y a través del SIG fuimos representando la situación actual del cerro o de los últimos años, digamos desde 1900 aproximadamente hasta la actualidad, ¿sí? Las fuentes documentales son similares, pero acá se suma la de Martín Lacarra, que era el comandante del fuerte en ese momento de Carmen de Patagones, Ambrosio Mitre nuevamente, el almirante Tamandaré, una fuente importante porque es una fuente de origen brasilera, entonces tiene la visión brasilera en cuanto a cómo se desarrolló el combate, principalmente el momento del encuentro entre las tropas en el Cerro de la Caballada, y su situación de querer retornar a las naves. Todo eso surge con claridad de esta fuente brasilera. Y por último, García Enciso, que realmente hace un trabajo muy, muy exhaustivo para lo que fue la batalla, particularmente en el Cerro de la Caballada. Bueno, vemos que tenemos la utilización de la capa raster para el sistema de información. Ahí marco en negrita. ¿Qué nos interesaba? Bueno, reflejar de alguna manera la ubicación de las tropas y los movimientos de las mismas en lo que era el entorno del cerro, para poder después llevar a cabo las prospecciones dándole relevancia a esos sectores donde creemos a priori como hipótesis que se trabajó o que se inició el combate, porque este combate después continuó en otros sectores del paisaje muy alejados en la rendición final o en otro lugar a más de 3-4 leguas de ahí, o cerca de 3 leguas, perdón. Bueno, vamos ahora entonces sí a ver los resultados específicamente de la batería. La ejecución del modelo, vemos en la imagen de la izquierda representado por un lado los recorridos 1 y 2, que estos son los recorridos que hay desde la milla y media que viene desde la casa de prácticos, recordemos lo que era el actual puesto de prefectura, hasta ese lugar. El punto 1 es lo que se llama la distancia más corta, aunque parece más alejado, que es la a ojo de pájaro o vuelo de pájaro, y el recorrido número 2 en amarillo es el recorrido que respeta los médanos, la capacidad de caminar por una persona a caballo a través de la carta de Martín Rivadavia. Acá la vemos reflejada en la capa raster actual. Eso genera el punto 1 y el punto 2. De ahí hemos definido en forma, digamos, por decisión del equipo, 50 metros de radio desde el punto 1 y 50 metros de radio en el punto 2, y formamos un polígono. Este polígono
nos va a permitir después facilitar las tareas de prospección. Y de alguna manera estamos ampliando el rango de esto, porque como dije antes, el modelo booleano de alguna manera es 0 o 1, o sea, no permite un rango, o sea, o si está dentro de la altura de 7 metros a 9 metros o 8 metros, como vemos acá, entra. Si tiene 6 metros con 80, no entra. De esa manera, al haber amplificado el rango, como podría ser quizás otra metodología similar o tipo FUSI, hubiera entrado. Bueno, en este caso le dimos la ampliación de foco, se la dimos a través de este polígono, ¿sí? Vemos acá reflejado el canal del Río Negro, que a su vez nos permitió generar el rango de tiro de 800 metros. Bueno, el rasterizado, que esto es lo verdaderamente importante del modelado, bueno, nos permitió definir áreas de aptitudes máximas y media. Entonces ya vemos que en vez de trabajar en un área realmente de enorme magnitud, pasamos a trabajar en un área muy medida. Entonces vemos que los sectores de aptitud máxima son los reflejados en color turquesa y los de aptitud media en, en color azul claro, ¿sí? De esa manera, de esa forma, eso nos permitió empezar a organizar las prospecciones en este lugar, ¿sí? Concentrar la fuerza en ese lugar. Pero ¿qué pasa? Cuando fuimos a hacer el trabajo de la intervención esto fue marzo-abril de 2021, eh, aplicamos otro de los objetivos parciales que teníamos, que era la identificación de la casa del práctico, ¿sí? Teníamos sospechas de que quizás no estaba ubicada específicamente en la zona de la prefectura naval, sino que podía estar, había una hipótesis que habíamos planteado que podría estar al norte de ese sector. Bueno, eso lo fuimos conversando con gente, con personal del museo, y junto con ellos también hicimos un relevamiento, unos sondeos, y bueno, tras una evaluación del material obtenido en estos sondeos y su dispersión espacial, planteamos como hipótesis que la casa de práctico en realidad se podría estar encontrando en el norte del destacamento de la prefectura naval, o sea, unos 225 metros más hacia Carmen de Patagones de lo que originalmente habíamos previsto en nuestro modelo. Una de las cosas, justamente después lo vamos a ver en la discusión, interesante del modelo es eso, ¿no? Que permite estos ajustes. Bueno, entonces de esa forma, a la izquierda pueden ver algo del material. Rápidamente en los sondeos surgió material que hemos consultado con especialistas en el tema. Son propios del siglo XIX, de distintas temporalidades, pero son perfectamente asignables a un lugar de estas características, ¿no? Pero bueno, tomamos tentativamente como esta casa de práctico, esta ubicación, y reformulamos el modelo, ¿sí? Ese ajuste del modelo hizo que el rastericero cambiara. Entonces, pasamos a tener muchos lugares que antes eran, por ejemplo, de aptitud media, pasaron a ser de aptitud máxima, porque coincidieron las líneas de altura, pero antes no coincidía quizás lo que era la distancia. Y bueno, y ahí, de esa forma, pudimos continuar con el tema eh, de los trabajos de campo en este lugar, ¿no? Van a ver, ahora voy a seguir, pero pueden ver a la derecha unos puntos en rojo, que son los sondeos. En todo este lugar, ya estoy entrando en lo que fueron básicamente los trabajos de campo, se realizaron prospecciones visuales con equipos de detección de metal, haciendo transectas, y con sondeos aleatorios, que fueron en este caso 25 sondeos. Acá podemos ver alguna imagen de esto. Estos sondeos tenían la característica de ser de 1 metro por 1 metro. Básicamente, de profundidad, en algunos lugares en las holladas de deflación nos íbamos a 1,5 metros, quizás como pueden ver en la imagen 4, que tiene claramente más de 1 metro. Y al final de todo le pasamos los equipos de detección de metales para ampliar este rango, ¿no? Por si llegara a ver, para ampliar todo eso. Bueno, en realidad hicimos 25 sondeos, de los cuales 15 estuvieron ubicados en la zona de esta justamente reconfigurada y 10 en no. Estuvieron en otros sectores, que en realidad fueron sondeos previos que hemos hecho antes de reformular del modelo. Eso es lo interesante también de lo mismo. Por el otro lado, bueno, hemos señalado que los trabajos de campo preveían entrevistas, principalmente a los lugareños de la Villa 7 de Marzo, que está a un lugar muy cerca de ahí, es un balneario, pero de muy poca gente vive ahí, y el estudio de colecciones privadas. ¿Por qué privadas? Porque justamente la gente entrevistada es la que reflejó que había obtenido en los últimos años materialidad potencialmente asignable al conflicto. Vemos arriba las primeras 4 imágenes. Esta es una empuñadura de un sable que ya estaba a disposición del equipo años previos. De hecho, las fotos son de Nicolás. Esta empuñadura del sable aparecieron con una tormenta, las dejó directamente en la costa, en la desembocadura, y bueno, tienen claramente lo que son las insignias de Pedro I,
pero bueno, sabemos que por supuesto no lo podemos asignar a la batalla, más allá de que tenga las insignias imperiales y pueden haber provenido o no del duquesa de Goyayo o alguna embarcación que pasó por la zona. Los sables de abajo son una aparición hace menos tiempo, es un sable de mayor dimensiones, también después de una tormenta, pero bueno, en este caso no tiene ningún tipo de, por lo menos como está con muchas concreciones, no tiene ningún tipo de indicador propio de las fuerzas o de por lo menos proveniencia brasilera. Simplemente lo ponemos como un material más que apareció. En el trabajo de la tesis hay mucho material reflejado, como ser bueno, maderas, bueno, restos de embarcaciones. En la zona en realidad se hundieron cantidad de embarcaciones, era muy difícil de navegar. Bueno, entonces, ahora vamos a ver específicamente lo que son los resultados del Cerro de la Caballada. En el Cerro de la Caballada dijimos que queríamos ubicar las fuentes beligerantes. Este es el resultado de este trabajo a través de una fotografía raster, utilizando los datos que surgía de García Enciso. Vimos que estas fuerzas nacionales, la en color azul, estaban entre lo que se puede ver el Fuente de Patagones, que está de color rojo a la izquierda, arriba. Es el único lugar que tenemos certeza junto con el Cerro de la Caballada, porque se conserva actualmente lo que era la torre de este fuerte. ¿Sí? El fuerte no se ha perdido, pero la torre se conserva. Entonces, esa torre está ubicada en ese punto. Por las fuentes vemos que se interpuso entre, justamente defendiendo la ciudad y el fuerte, las fuerzas de subteniente Pereira, perdón, sí, Pereira, y las fuerzas imperiales en el momento que llegan. Bueno, acá está reflejado el avance, el ataque nacional y el repliegue hacia las embarcaciones de las fuerzas imperiales, siempre las fuerzas nacionales evitando que llegaran al agua, ¿no? Porque había una situación de mucho cansancio y sed por parte de esta gente, las querían mantener lejos del río y evitando que llegaran a lo que eran las embarcaciones, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver la reconstrucción del cerro y su entorno, el resultado de esto. Acá tienen una imagen donde vemos claramente la situación actual del cerro, ¿no? El Tiro Federal 7 de marzo, que está ubicado al noroeste, tiene una significación importante. Eso es de principios del siglo XX. Originalmente estaba inclusive más cerca de lo que era la cima del cerro, pero se tuvo que trasladar con la llegada del ferrocarril alrededor de la década del 20, del 1900. Y ahí empezó la transformación agresiva, por lo menos registrada en lo que es el siglo XX y siglo XXI, ¿no? O sea, empezó a llegar el ferrocarril, construcciones, podemos ver arriba a la izquierda las dos primeras imágenes de lo que es actualmente el Tiro Federal, que se tuvo que desplazar más hacia el norte. Arriba en las imágenes 3 y 4 pueden ver lo que es la cima del cerro con el monumento, el monolito que lo está reflejando, y abajo lo que son las actuales instalaciones del Club de Golf, que es lo más reciente, que actualmente todo ese sector, fruto de las entrevistas, pudimos saber que justamente era un lugar donde había un enorme basural, digamos, desorganizado de la ciudad de Carmen de Patagones y de Viedma, ¿no? Bueno, eso fue una mala noticia para nosotros, porque básicamente nada, había toneladas, sacaron camiones y camiones y camiones de material de toda la zona nor y noroeste del cerro. ¿Eh? Pero bueno, entonces vamos a ver cómo continuaron lo que fueron las intervenciones. O sea, veíamos entonces que las prospecciones comenzaban a estar condicionadas, ¿sí? Entonces acá vemos la primera intervención que hicimos en noviembre de 2019. Fue una intervención corta, pequeña, de 6 estaciones de muestreo, pero bueno, fue muy útil para nosotros para empezar a entender la dinámica del cerro, que ya el equipo tenía algunos indicios, pero bueno, ahí lo confirmamos en esta intervención. Vemos que las tuvimos que enfocar, ya empezamos a estar condicionados, si se fijan, por la situación de distorsión, ya no necesariamente por las imágenes que habíamos puesto originalmente de la posible ubicación de las tropas, ¿no? Entonces, en estos sondeos, bueno, resultó materialidad, que ahora veremos, y no del conflicto. Acá quiero aclarar una cosa importante. Nosotros ya desde el inicio de los trabajos sabíamos que la expectativa de encontrar material era muy baja. ¿Sí? Era un poco también el objetivo de nuestra tesis, confirmar eso, pero ya la expectativa arqueológica de materialidad, bueno, pero fuimos avanzando en esto a lo largo de los trabajos. En cambio, en la que ven en la imagen de la derecha, vemos las prospecciones realizadas ya en marzo de 2020, donde se trabajó todo el tiempo, estamos hablando de transectas, justo con equipo de detección de metales, sondeos donde sonaban estos, y con el hallazgo de distinto material. Podemos ver ahora a continuación el tipo de material que encontramos. Encontramos muchos proyectiles, ¿sí? De distinto calibre, los mandamos a analizar, son principalmente de calibre 7,65, probablemente correspondientes a Mauser 1909. Estos pueden ser de fines del siglo
fines de 1800, inicio del siglo XX, hasta la actualidad, ¿por qué no también? Porque son armas que continúan. Y algunos aparentemente calibre 7,62. Encontramos alguna cosa que podría ser de época, como este clavo de sección cuadrada, que está abajo a la derecha, en la imagen 6. Y bueno, acá pueden ver un poquitito el sector en el que estamos trabajando, mucho espinillo, mucho cactus, lugares de difícil acceso. Todo esto desde la imagen satelital, por supuesto, no se veía, se parecía una continuidad del campo de golf. En realidad son lugares difíciles de trabajar porque están atravesados aparte por muchas pendientes donde el agua va circulando, ¿sí? Entonces, bueno, dicho esto, ahí vimos los resultados de ambos sectores. Vamos a pasar entonces a discutir un poquitito qué puede estar detrás de los resultados, donde tanto en la batería como en el Cerro de la Caballada vimos que no encontramos material asignable al conflicto, ¿no? Eh, bueno, en el caso de la batería vamos a discutir algunas cosas. En primera medida, nosotros consideramos que el modelo resultó adecuado, ya que partiendo de un área de grandes dimensiones nos permitió circunscribirla de forma muy importante. O sea, estamos hablando de quizás una superficie de 2,5 hectáreas frente a decenas de kilómetros cuadrados. O sea, ya el modelo ahí nos resultó de muchísima utilidad. Bueno, y aparte esto lo hicimos sin tener limitación en cuanto a las criterios a utilizar. Si bien hemos seleccionado estos tres que seleccionamos previamente. Bueno, esto nos hizo economizar recursos, tiempo, bueno, esta situación está muy clara. Y por otro lado, el modelo presentó una gran versatilidad porque directamente trabajando ahí pudimos modificar y ajustarlo la noche previa, la noche posterior al hallazgo de la hipotética Casa del Práctico, lo pudimos ajustar en estos 225 hacia el norte y al día siguiente ya está haciendo intervenciones y prospecciones en el nuevo sector. Por eso en primera medida vemos como muy interesante este modelo para seguir explorándolo para este proyecto o cualquier otro proyecto de características similares. Bueno, vamos a continuar un poco con lo que es la discusión. ¿Qué creemos nosotros que está detrás de esta falta de materialidad? Bueno, acá hay una imagen que para mí es muy importante. Esto lo obtuve a través de Google Earth. Google Earth, como ustedes saben, permite ir en imágenes para atrás. En este caso me fui simplemente, si ustedes miran lo que era la zona de la desembocadura en el año 2003 y lo que es en el 2021, se van a dar cuenta que en el 2003 el canal circulaba bien del lado del canal norte, o sea, la provincia de Buenos Aires, el canal del lado sur es la provincia de Río Negro, estaba circulando muy cerca de la costa. En cambio, actualmente hay una lengua que sale desde la Villa 7 de Marzo, que es la que veíamos permanentemente nosotros, donde se va corriendo esto, ¿no? Va permanentemente cambiando. El paisaje tiene una dinámica muy fuerte. Esto puede ser una de las causas principales que hayan modificado. O sea, acá los voy a señalar, voy a hacer un pequeño resumen, ¿no? Por un lado, quizás que los métodos de prospección también necesiten trabajar a profundidades distintas, porque si estamos hablando de un médano y quizás la batería puede estar a 3 metros de profundidad y no a 1 metro, 1,5 metros, 1,80 m en el mejor escenario. La superficie relevada, después lo veremos, pero probablemente se pueda ampliar abriendo el rango de este criterio, inclusive eventualmente a otros lugares que están hoy ubicados en la playa o directamente en el río. El factor eólico lo vemos muy importante, todo el tiempo estábamos trabajando, la incidencia del viento moviendo los médanos permanentemente es muy fuerte. Por supuesto que estos van siendo fijados por la vegetación de tipo arbustiva que hay, pero sin embargo hay una modificación, lo podemos ver claramente en las imágenes. El avance y retroceso marino, de hecho en la zona de 7 de marzo había un monolito que ha debido ser corrido justamente por el avance de la marea. Y bueno, ¿y por qué no la acción antrópica? Porque justamente es una zona de balneario y hay mucha gente que se está moviendo permanentemente en el espacio y esta gente puede estar eventualmente de una manera, así como se encontraron usables o restos de embarcaciones, si llega a aparecer material a lo largo de estos años también puede ser retirada por la gente, ¿no? Puede haber también algún grado de inexactitud en las fuentes documentales, pero eso se verá a futuro en lo que es justamente discutir estos criterios o ampliar el modelo hacia ese lado. Y bueno, las entrevistas y colecciones vimos que no las podemos aplicar a lo que es a la materialidad porque tienen esos condicionantes de no poder asignarnos necesariamente a la batería o al conflicto en sí mismo. Pero bueno, vemos que acá el peso de lo ambiental tiene sin duda una fuerza quizás mayor que la antrópica. La parte antrópica también puede haber incidido en lo que tiene que ver con lo que es el régimen del Río Negro, que requeriría estudios mayores,
con respecto a las represas, el cambio de los caudales, la regulación de estos caudales por estas represas, que pueden haber también afectado y pueden tener alguna incidencia en estas imágenes que estamos viendo o no. Vamos a pasar entonces a la discusión de los resultados en el Cerro de la Caballada. Bueno, estas imágenes, lamentablemente, de la derecha muestran un poquitito la situación actual del Cerro de la Caballada. Vemos también que el modelo nos permitió reflejar los rasgos sobresalientes del paisaje, pero como dije, no al momento de conflicto, pero sí nos permitió claramente organizar todo nuestro trabajo. O sea, resultó de utilidad este modelo de sistema de información geográfica, porque pudimos rápidamente identificar hasta dónde llegaba el Golf. Acá no lo he puesto, pero el Golf también tuvo un cambio a lo largo de los años, que lo pudimos ver a través de imágenes anteriores, donde se iban viendo los distintos hoyos de golf que iban apareciendo y pasaban a ser de un lugar desértico a un lugar con un hoyo de golf. Y por otro lado, bueno, también acá vemos lo que fue la alteración del cerro por la parte antrópica. Creemos que el efecto antrópico probablemente tiene un factor mayor que el que tiene en la desembocadura. Sin embargo, hay una situación ambiental porque está los problemas de pendiente, las lluvias, estos que vemos en la imagen 4, por lo que me dicen muchas veces, estos caminos que circula la gente se van corriendo el lugar y hay todo un tema de pendiente que la materialidad que puede haber existido puede desplazarse hacia abajo. Bueno, el nivel de alteración de este sector hace que las características y a las características de conflicto pueden haber sido los factores determinantes en el no hallazgo de materiales propios de la batalla, ¿no? Entonces, acá tenemos una última imagen donde, bueno, vemos también que en realidad parece un lugar estratigráficamente está muy a la vista, no tiene una gran profundidad. Hay lugares donde hay grava, sí puede tener mayor profundidad, pero en general hay roca de tipo caliza. Acá vemos claramente una mezcla, digamos, este estrato que está a la vista, no está modificado, sino que es así en el sector de la cima. Y bueno, distintas alteraciones, ahí vemos el monolito en el fondo. Bueno, ahora para ir cerrando, vamos a ir viendo lo que es las conclusiones de ambos eventos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las conclusiones que llegamos? El combate de la batería, el primero de la batería, el modelo de evaluación multicriterio se nos planteó como utilidad para delimitar y organizar los trabajos e investigar la zona, ¿sí? Nos permitió ir modificando, incorporando nuevos datos de forma muy, muy dinámica. Aclaremos que, por supuesto, esto se puede hacer en cualquier trabajo, pero requeriría un procesamiento de información que, si no la tenemos a través del sistema de información geográfica, y esta herramienta puede demorar días o semanas. En los trabajos de campo no pudimos obtener material asignado al conflicto, como vimos anteriormente. Pudimos identificar tentativamente como hipótesis la ubicación de la casa del práctico y corroboramos la existencia de factores ambientales y antrópicos que pueden estar ligados a los resultados obtenidos. Bueno, las conclusiones en el combate del Cerro de la Caballada es que la reconstrucción del Cerro de la Caballada utilizando el SIG nos permitió identificar los sectores con mayores o menores niveles de alteración, nos permitió reflejar la probable ubicación de las tropas al inicio de la batalla. Por otro lado, la conclusión es que las modificaciones antrópicas han condicionado a estos sectores a ser prospectados. Estas prospecciones permitieron obtener material de diverso tipo. Vimos que de alguna manera las prospecciones arrojaron material claramente. Está bueno, en distintas tablas, pero más de 20 o 25 proyectiles, una enorme cantidad de basura, alambres, metales, bueno, cantidad de material, pero ninguno asignable al conflicto. Pero bueno, las prospecciones se pudieron organizar y realizar. Y bueno, el grado de antropización como conclusión, más que los métodos de protección, parecieran ser los determinantes en la falta de hallazgo. Cuando hablo de antropización también me refiero a los procesos posteriores que ocurren en cualquier batalla, donde rápidamente todos los materiales de valor, esto está estudiado, la línea de tiempo, empieza a desaparecer conforme si tiene utilidad militar, si tiene valor económico, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra expectativa no estaba lógicamente en encontrar material de valor, sino estaba en encontrar básicamente lo que eran proyectiles o cosas similares que pudieran haber quedado en el registro perdiéndose entre la materialidad. Bueno, vamos a ver entonces, ahora sí, las consideraciones finales. Bueno, en el caso del combate de la batería, nos parece muy importante comprender que este modelo es una primera aproximación al problema, que puede y debe ser perfeccionado, ¿sí? No queremos vender un modelo como que es este o ninguno, sino que es un modelo para empezar a seguir por esta línea de trabajo. La segunda, que consideramos pertinente, realizar nuevas prospecciones en las zonas, como dije previamente, e inclusive evaluar la posibilidad de incluir elementos subacuáticos. ¿Por qué? Porque si ampliamos el rango, hasta puede haber
sectores de batería que podrían, ¿por qué no?, estar también bajo agua, ¿sí? De hecho, nosotros hemos elegido una línea de investigación que la planta en este lugar, pero bueno, la posibilidad la tenemos que dejar abierta para darle también la seriedad que corresponde al trabajo. Pese a ser un objetivo secundario, nos parece interesante señalarlo, consideramos relevante haber determinado la posible ubicación de esta casa de práctico, porque tiene un valor muy importante para la zona, porque es mencionada en distintas cosas de lo que tiene que ver con el acervo cultural de Carmen de Patagones y de Viedma, porque era un lugar de referencia sumamente interesante. Entonces, bueno, como si bien un factor secundario en nuestro trabajo, nos parecía interesante mencionarlo. Por otro lado, bueno, pese a que hemos obtenido un registro del material ligado, no hemos obtenido material ligado a la batalla, consideramos que hemos ganado un conocimiento con respecto a cuáles son los factores que están pasando, que pueden explicar esto en el Cerro de la Caballada. Como dije previamente, el cerro, cuando uno lo ve, pareciera que puede aparecer material, bueno, rápidamente esto lo queda desechado. No quiere decir que no exista material, por eso el punto siguiente es que no descarto la posibilidad de realizar nuevas prospecciones, ampliando el área de búsqueda, pero en sectores que hoy resultan quizás más inaccesibles. Nosotros le hemos dado como equipo prioridad a trabajar en los lugares que consideramos que tenían mayor potencial. Bueno, entonces, dicho todo esto y ateniéndome un poco al tiempo de la presentación, quiero finalmente pasar a los agradecimientos a todas estas personas. Espero que nadie quede afuera. Y bueno, muchas gracias a todos por escucharme y darme tiempo para exponer. Bueno, con esto entonces termina la presentación del tesista. Le damos la palabra ahora a los integrantes del jurado para que hagan su evaluación. Si les parece, comienzo yo. No sé si me están escuchando, confírmenme, por favor. Perfecto. Sí, escuchamos, Perfecto, Sonia. Bárbaro. Bueno, Joaquín, mucho gusto. Te conocía solamente por la lectura de la tesis. Mucho gusto. La verdad me resultó muy amena de leerla. La vi larga, cuando la recibí dije, mira, 200 y pico de páginas, pero realmente, y lo quiero destacar, es de lectura muy amena, está muy, muy bien redactado, muy bien concatenada y bien estructurada en cuanto a tesis, en cuanto a la estructura de la investigación. Realmente el tema que abordaste es muy interesante. Esta batalla, a pesar de que arrojó poca materialidad, realmente fue importante para el desarrollo de lo que fue las Provincias Unidas del Río de la Plata y nuestra propia historia, así que es más que valioso retomarla desde el punto de vista arqueológico junto con tu director, por supuesto. Vamos puntualmente a los temas más de mi competencia, que son los sistemas de información geográfica. Bueno, la metodología que elegiste para trabajar ahí en el combate de la desembocadura es muy adecuada. La evaluación multicriterio era óptima como para acotar las áreas de posible hallazgo de materiales y hacer una jerarquización entre lugares de mayor aptitud o menos aptitud. Evidentemente, como bien lo plantearon también en el trabajo, había pocas probabilidades de realizar hallazgos debido a la poca intensidad del evento y a los procesos de formación de registro que, como también lo preveían y como lo chequearon en el campo, afectaron mucho a lo poco que pudo haber quedado de esas batallas. Respecto, insisto, al combate de la desembocadura, evidentemente hay una dinámica ambiental muy activa y en estos 200 años es mucho más importante de lo que parece a simple vista. Estas imágenes que mostraste de Google Earth respecto de la progradación de la línea de costas me parece que es un punto de inflexión a la ubicación de todos los eventos. Evidentemente hay que correrse un poco más al oeste. Te voy a hacer dos preguntas nomás. Uno, si realmente consideras que la Casa del Práctico puede estar en este nuevo emplazamiento que están sospechando, o realmente sigue siendo hipotético y hay que ir moviendo los criterios y los modelos en función de las nuevas localizaciones. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en función de tu experiencia y en el marco de la arqueología del conflicto y puntualmente de los campos de batalla y la utilización de sistemas de información geográfica,
si recomendarías a otros investigadores la utilización de esta técnica de evaluación multicriterio, teniendo en cuenta, como vos bien lo marcás, que se trata de eventos de bajo potencial de hallazgo. Y nada, Bueno, gracias, Sonia, primero por tus consideraciones. Bueno, te voy a responder las dos preguntas. Bueno, con respecto a la ubicación de la casa de práctico, si bien fuimos muy cuidadosos en todo momento de decir que es una hipótesis, la realidad es que consideramos que es una hipótesis bastante fuerte, bastante sólida, porque ni bien fuimos a ese lugar, hicimos los primeros sondeos, enseguida empezó a aparecer muchísimo material de época, ¿sí? Propio, por ejemplo, de muchos envases, botellas vacías, de algunas de 1830, por ejemplo, asignables a esa época, botellas con grabados franceses, bueno, con una cantidad de información que no está ampliada acá, lógicamente. Pero rápidamente vimos eso, vimos también algunos vainas de proyectil más del siglo XVIII, del siglo XIX, perdón. Bueno, una cantidad de material, pero muy concentrado, como que había un lugar de habitación, claramente. Nosotros sabíamos también que la zona de casa de práctico posteriormente fue ubicada por mucha más gente. Inicialmente estaba el práctico, que era un inglés, White, con creo que uno o dos ayudantes, y posteriormente eso se transformó en una cosa más importante, porque en esa zona se explotaba lo que era lobo, o sea, lobo marino, entonces había todo un trabajo muy fuerte en lo que era la Semocora. Entonces tomó una envergadura mayor y de ahí también la gran cantidad de materiales. Y uno de los lugares se nos relevó muy promisorios porque aparecieron restos ya de una construcción propia de una típica de una casa con lo que se llama a priori tejas musleras, ¿sí? Que son las que estaban construidas sobre mulos de época dándole la forma. Entonces, bueno, hay mucho material, pero aparte en 3 sondeos hemos encontrado muchísimo material. Después, a posterior ya trabajando con Leonardo Dama, quien señalo es un historiador y a cargo también de lo que es el Museo de Manossi, apareció dentro de los registros fotográficos del museo otras imágenes de la que era en ese momento la persona a cargo de Manossi, donde ella tenía fotografías también del área que habíamos estado trabajando nosotros, esto a posteriori, ¿no? Entonces, esto fortalece la hipótesis. Pero sigue siendo una hipótesis, a futuro, por supuesto, la vamos a trabajar, vamos a seguir haciendo ampliaciones, pero ya trabajando con este foco. Con respecto a tu segunda pregunta, definitivamente yo considero que el sistema de información geográfica es una herramienta fundamental para trabajar todo tipo de trabajo arqueológico, pero en campos de batalla ni hablar, y sobre todo para este tipo de eventos donde no hay información. Yo me inspiré en distintos trabajos, por ejemplo, uno que voy a contar muy rápido, pero que me encantó, que era una batalla que se había producido hace 2200 años en Baécula, entre tropas romanas y cartaginesas, habiendo georreferenciado en el espacio las tachas perdidas por las más de 10.000 legionarios romanos, pudieron reconstruir el recorrido que siguieron las tropas. Entonces, eso hubiera sido imposible de hacer si uno no tenía el análisis SIG, georreferenciando todos estos artefactos. Y bueno, había otro trabajo que trabajaba con criterios también, donde definían, por ejemplo, alturas, bueno, una cosa parecida a la que quisimos hacer nosotros. Y después, por supuesto, uno de los trabajos de Juan Leoni, que me pareció interesante, obviamente no pude hacer eso, donde él ubicaba a las tropas también de uno de los combates de Cepeda en función de dónde habían caído los distintos proyectiles de distinto tipo. Entonces yo creo definitivamente que sí, es de enorme utilidad, puede ser utilizado de esta forma o con otros criterios por ahí un poquito más complejos, como es el de FUSI, que permite un rango de variación en cuanto, en vez de ser binario, como es el booleano, no me quiero expresar demasiado ahí, algo más gradual, ¿sí? Pero bueno, espero haber respondido a tus preguntas. bárbaro. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. ¿Sigo yo? Sí, Joaquín, ¿podés dejar de compartir pantalla? Así se ven Bárbaro. y sigue Juan. Ahora sí. Bueno, no puedo agregar mucho, Joaquín. Felicitaciones, un trabajo muy sistemático, muy sólido. Sí, admirable, y eso comparto totalmente lo que decís de este tipo de herramientas para campos de batalla. Yo te agregaría que el de ustedes no es una excepción, sino que la gran parte de los enfrentamientos armados del siglo XIX en nuestro país fueron breves, de baja intensidad y baja visibilidad arqueológica en general, sobre todo por el gran uso de caballería que se daba
que incluso en grandes batallas campales, donde hubo miles y miles de efectivos, encontramos solo las zonas donde combatió la infantería y la artillería, pero no las de donde desplegó la caballería son muy difíciles de visualizar arqueológicamente. Así que bueno, me parece que es un gran aporte para este campo lo que has hecho y lo que estás desarrollando. Yes. Por ahí tenía algunas preguntas puntuales, pero no sé si da para preguntarlas acá o si no después te las hago específicamente, muy puntuales, pero quizá una pregunta para ahora para vos y también para tu director, porque uno cuando enfrenta tantas dificultades, incluso que el modelo las confirma, la dificultad para detectar arqueológicamente estos eventos, ¿cómo después se justifica o se plantea la decisión de seguir la investigación arqueológica? Esto pensando también en casos como que nosotros tenemos de combates así de caballería que yo directamente descarto encontrarlos, o porque tampoco hay rasgos fijos, como no hay baterías o lugares o referencias muy puntuales, como que son prácticamente imposibles. ¿Cómo enfrentan ustedes a futuro todo este tipo de inconvenientes o de obstáculos que se le plantean para la investigación y que tus modelos realmente han dado cuenta de eso de una manera muy, muy sistemática también? Bueno, Juan, gracias por tus palabras primero. Paso a contestarte desde mi opinión, después seguramente Nicolás va a ampliarlo. A ver, yo creo que uno de lo que hay que continuar es con la búsqueda de más fuentes documentales, ¿sí? O sea, eso uno nunca puede dar por terminado el tema de encontrar. Yo siempre tengo la expectativa que aparezca una carta nueva para georreferenciar en la zona de la Caballada. En su momento yo sabía, o se sabía en el Rico de Vierna, que estaba el plano de la batería original, y eso se perdió. Aparentemente estaba en el Museo Histórico Nacional, está extraviado, entonces yo seguramente que voy a seguir intentando encontrar, porque me parece muy importante. Entonces, por un lado, continuar indagando, tanto en fuentes escritas como en cartografía o cartas, si es o mapas, o todo tipo de aporte en ese sentido, para afinar esto, ¿no? Por ejemplo, para mí, yendo a este ejemplo, lo de Tamandaré, que era el almirante Tamandaré, me resultó interesante porque empieza a discutir y se contradice sobre cuántos barcos eran que estaban disparándole al Cerro de la Caballá, porque estaban apoderados. Yo no lo amplié esto en la presentación. Dice que eran 5, otros dicen que eran 4. Entonces, siempre la fuente puede aportar algo que no estamos viendo, ¿sí? Ahora, también debo compartir con vos que una carga de caballería deja muy poco registro material, ¿sí? Eso es una realidad. Pero bueno, no somos arqueólogos, o por lo menos yo estoy en camino de serlo, y no podemos dejar siempre de tener la expectativa, ¿no? Porque fíjate que de hecho 200 años después prácticamente sigue apareciendo material en la costa de la desembocadura, ¿no? Con esta empuñadura que yo la mostré rápidamente, que por supuesto que no podemos asignarla técnicamente, pero la verdad que emociona ver las insignias de Pedro I ahí, ¿no? Uno instintivamente conecta una cosa con lo otro. Y bueno, entonces yo no descarto que el día de mañana en el Cerro de la Caballá pueda aparecer algo de material. De hecho, apareció, no lo dije recién, ¿cómo se llama? Una bayoneta de cubo que fue donada en la década del 50, que el que la donó, 1950, dice que la encontró en la falda del Cerro de Caballá. Por supuesto que no la podemos de ninguna manera considerar como parte de eso, pero bueno, no hay que perder la esperanza, ¿no? Y hay Carlos Landa me había hecho saber que en el museo tienen una hebilla con encaras de leones, que después hablé con Alejandro Sangra, no sé si es el encargado del museo, que también puede ser de la época, porque eran muy típicas del periodo napoleónico. Bueno, acá se usaron hasta fin de siglo, pero que también podría ser. Obviamente no tiene ninguna información de procedencia, pero era interesante. Sí, de hecho, mirá, en el museo fuimos justamente con Carlos a ver las fotos que vieron las sacó Carlos. Hay una cantidad grande de bayonetas de cubo que encontraron en distintos lugares, son asignables perfectamente al siglo XIX, a distintos periodos. También están, que las guardan como reliquias y las han podido conservar, todas las banderas, las dos que quedaron de la rendición de los barcos, eso se conserva en la catedral ahí en Carmen de Patagones. Y lo que es increíble, por ejemplo, es que la corbeta Itaparica, que quedó varada y luego se recuperó, estuvo hasta hace pocas décadas fondeada frente a Carmen de Patagones. Y después la desmantelaron,
la utilizaron, o por lo menos eso me dijeron, como fuente, como blanco de tiro. O sea, no había una idea bueno, y de hecho, justamente Nicolás y el equipo ha hecho otro trabajo donde ha identificado probablemente restos de esta corbeta, ¿no? Entonces sí, no hay que descartar que aparezca más material para nada, hay que seguir trabajando. Y una consulta puntual es que cuando hablas del Cerro de la Caballada, creo que citando una fuente, dice que estaba a tiro de cañón del fuerte, pero viendo el plano o la foto satelital está como a un tiro de cañón bastante largo, me parece. No sé si es... Absolutamente. Ah, Absolutamente, por eso no lo pusimos como una variable de más, porque justamente habiéndolo visto in situ ya nos damos cuenta de que no. De hecho, lo que dicen las fuentes es que los barcos que estaban acodrados hacia, digamos, hacia el sur del cerro, esos sí que tenían capacidad de tirar, y depende qué fuente, si es Ambrosio Mitre o es La Carra, uno dice que las balas pasaban por arriba del cerro sin impactar a las tropas imperiales, otros dicen que no. Hay otra teoría que también yo lo puse en la tesis, que pueden llegar a estar, esa es una de las cosas a futuro, pueden estar incrustadas en lo que son las balas de cañón en las faldas de este cerro, porque este cerro cae en picada en la zona sur. Entonces, bueno, si estos disparos de cañón, pero bueno, si uno encuentra una bala de cañón ahí, tampoco la puede asignar al evento, ¿no? Hay que ser claros en eso. Pero bueno, sí, ha pasado de todo en estos 200 años y bueno, y cuando vamos nosotros ahí cuando estuvimos nos dimos cuenta que es un lugar de circulación permanente de gente, permanente. bueno, por mi parte está, felicitaciones a vos y a tu director y al equipo, muy buen, y al codirector también. Muy buen Muchas trabajo. gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces le damos la palabra al director y al codirector para que cierren esta primera parte. Dale, Bueno, Nico, empiezo empezá yo. vos. Buenas tardes. Bueno, un agradecimiento a Josefina Martínez, directora del Departamento de Antropología, por estar presente y acompañarnos en este evento. También quiero agradecerles al jurado, a Sonia y a Juan, porque, bueno, la verdad que hicieron unos comentarios muy acertados. Son dos expertos en las dos respectivas materias que son el núcleo de la tesis de Joaquín, entonces creo que le van a servir muchísimo. Y la verdad que a mí me pone muy contento que hayan sido ustedes quienes lo evaluaron. Bueno, felicitar a Joaquín, él no lo va a decir, por supuesto, pero hizo una carrera meteórica con excelentes notas, ya como segunda carrera, y la verdad que eso es loable. Y se ha comprometido durante los últimos años con el proyecto de Patagones. De hecho, ha hecho un esfuerzo también muy grande, sobre todo para participar durante la pandemia en dos campañas, cuando prácticamente todos teníamos que estar encerrados. Bueno, respetamos, quiero decirlo, el aislamiento, pero cuando pudimos salir, enseguida nos volcamos hacia el campo y él estuvo siempre predispuesto, así que creo que eso también es muy, muy notable. Y bueno, por supuesto por haber mostrado un excelente desempeño durante los últimos 3 años, que fue básicamente lo que duró el desarrollo de su tesis, desde los inicios, desde que empezamos a conversar acerca de estos temas en alguna que otra campaña en la que nos cruzamos, y durante los cuales creo entre los tres, entre Joaquín, Luis, que está presente y a quien aprovecho para agradecerle el haberse sumado a esta cruzada, creo que logramos un enriquecimiento mutuo muy, muy importante. Con relación al desempeño y el trabajo realizado por Joaquín, me gustaría hacer unos breves comentarios. Primero, también señalar su capacidad y arrojo o versatilidad para abordar un tema que sabíamos que era muy difícil desde el inicio, que tenía múltiples aristas y que, bueno, creo que logró analizar desde un punto de vista tanto crítico como integral, y pese a esa baja materialidad asociada a su propia investigación, bueno, o a los resultados que arrojó la investigación, sí que pudo trabajar con documentos históricos, escritos, cartográficos, hacer entrevistas a distintos pobladores, trabajar con colecciones de museos y bueno, interiorizarse y formarse en la utilización de herramientas de SIG. Y todas son actividades que él hizo de primera mano, es decir, no son datos, no son cosas que nosotros le hayamos entregado, sino que él tomó la posta en ese sentido dentro de una de las líneas de trabajo del proyecto, pero la llevó adelante perfectamente, organizando las actividades y tomando, bueno, la posta en todo esto.
También, bueno, destacar esa voluntad y ese esfuerzo intelectual que tuvo que hacer para evaluar 2 sitios que son un desafío en sí mismo, como bien destacaba Juan, que tienen sus particularidades, por supuesto, pero que en su conjunto, bueno, son sitios que, digamos, representación de eventos de escasa duración y de bajo intercambio de fuego, que, bueno, son complejos de abordar. Creo que en ese sentido logró, pese a todas esas dificultades que fuimos encontrando, desde un punto de vista práctico sobre todo, evaluar esas múltiples variables y vincularlas a través de un modelo que fue desarrollado específicamente para el caso y que creo que, bueno, aunque queda mucho trabajo por hacer, nos permitió avanzar en las investigaciones y nos permitirá no solamente seguir desarrollando los trabajos en Patagones con otros sitios de distintas características, sino también aplicarlo, como bien decían previamente, a otros contextos bélicos de estas características que se estudian en el marco de la arqueología del conflicto. En ese sentido, respondiendo a la pregunta complicada de Juan, yo creo que invertimos como arqueólogos, en función de los interrogantes que planteamos, invertimos un tiempo, un esfuerzo, unos recursos, un personal en desarrollar una investigación. Pero creo que también se alcanzan ciertos límites en algún punto, ¿no? Cuando los resultados son estériles y ya hemos aplicado todas las herramientas que consideramos que son las mejores para el caso y son todas las herramientas que tenemos a disposición, creo que hay que cerrar la etapa, hay que cerrar ese periodo y no verse envueltos en esas búsquedas titánicas, interminables, que a veces pasa, que creo que no llevan a nada, ¿no? No conducen a nada más que a decepciones desde un punto de vista personal, incluso, no solamente académico. Y bueno, y finalmente destacar también que sí creo que Joaquín, aplicando este modelo, trabajando con estas variables y pese a haberse encontrado con digamos, esta situación estéril en términos de materia cultural vinculada directamente a la batalla, sí que creo que brindó una explicación con bases sólidas, con evidencia, de unas expectativas que teníamos en un principio, que es cierto que ya teníamos esas expectativas de una digamos, bajas expectativas arqueológicas, pero que definitivamente era necesario contrastar de forma empírica y creo que él lo ha demostrado de forma sistemática, ¿no? Con su trabajo. Así que bueno, creo que todos los elogios que pueda hacer van a ser redundantes porque bueno, la tesis de Joaquín me parece que habla por sí sola. Así que bueno, decirte Joaquín, bueno, felicitarte nuevamente y Muchas decirte que gracias. fue realmente un placer contar con vos como tesista. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias. Un placer para mí también y muy agradecido de pertenecer al equipo y bueno, continuaremos con nuevos proyectos o continuaremos con esto también. Bueno, no hay mucho más que agregar de lo que dijo Nico, me parece que fue muy claro. Vuelvo a agradecer a Josefina, a Sonia y a Juan por la lectura y bueno, y agradecerle a Nicolás al hacerme partícipe del proyecto y poder codirigir a Juaco, que realmente fue un placer. Tengo que admitir que casi no hice nada, más que acompañar y algunas consultas. Realmente él se desempeñó totalmente independiente y el peor de los casos, algunas dudas, discusiones, charlas que hemos tenido como para reafinar cuestiones metodológicas e inclusive discusiones, pero más allá de todo, realmente lo que están viendo acá es mérito 100% de él. Así que bueno, felicitaciones Joaco y bienvenido licenciado Gracias, a esta rama. Luisito. Muchas gracias, Luisito, a todos. Bueno, con esto termina la primera parte de la defensa de tesis. Le vamos a pedir a Joaquín que salga de la reunión virtual y vamos a dejar de grabar y de transmitir por unos minutos hasta que el jurado elabore el dictamen y luego vamos a volver a transmitir y a reunirnos. Nicolás, vos le avisás a Joaquín cuando esté listo para que vuelva a entrar y, y va a dar lectura en ese momento cuando retomemos la transmisión al dictamen. Así que ahora dejamos de transmitir. Bueno, una vez finalizada la deliberación de los integrantes del jurado, han elaborado el dictamen, así que le vamos a dar la palabra al director, Nicolás Ciarlo, para que dé lectura del acta. Muy bien, muchas gracias, Josefina.
En Buenos Aires, el 9 de noviembre de 2022, a las 13 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Joaquín Francisco Rodríguez Saumel. El trabajo se encuentra estructurado de manera correcta, incluyendo una introducción, el detalle de contexto histórico de la guerra contra el Imperio del Brasil, el marco teórico de la arqueología del conflicto, de los campos de batalla y de la arqueología del paisaje, y de la aplicación de sistemas de información geográfica en arqueología. También se incluye la problemática dentro de la investigación arqueología marítima en Nor Patagonia. Se detallan las hipótesis y el objetivo principal, desglosando en objetivos particulares para el combate de la desembocadura y para la batalla del Cerro de la Caballada. La metodología empleada es apropiada para cumplimentar los objetivos planteados e incluyó un amplio abanico de técnicas y de registro de información de fuentes históricas y cartográficas para generar modelos de probabilidad de hallazgos, que además permitieron estructurar los trabajos de campo realizados posteriormente. Los resultados alcanzados constituyen un avance para el campo de estudio, por cuanto se contrastaron las hipótesis que preveían una baja probabilidad de hallazgos arqueológicos en contextos de baja intensidad y corta duración, propia de las batallas de principios del siglo XIX. Del mismo modo, se da cuenta de la fuerte dinámica ambiental y antrópica que afecta a los sitios estudiados. La presentación oral se ajustó en tiempo y forma, el orden de exposición fue muy adecuado a la problemática que se planteaba, como así también la calidad de la información y los gráficos, fotografías aportadas. Por ello, la calificación final es 10 sobresaliente con recomendación para publicación. Felicitaciones, Joaquín. Felicitaciones, Bueno, Joaquín. muchas felicitaciones, Joaquín. Con esto Felicitaciones. entonces termina la defensa de la tesis y ahora se celebra tener un nuevo graduado en la carrera. Bienvenido nuevo colega. Estás muteado, Joaquín. Ahora sí, bueno, perdón, sí, estaba agradeciendo. Bueno, nada, sin palabras, muchas gracias. La verdad que estoy muy contento, muy emocionado. Este es un trabajo muy largo, de muchos años. Toda la carrera, como dijo Nicolás, para mí fue un proceso muy largo, pero lindísimo, porque fue una carrera que la hice absolutamente por elección, por el amor a la arqueología. Y ahora me encanta poder pertenecer al grupo de los arqueólogos. Bueno, hay mucha gente para agradecer, que ya lo hice, pero especialmente, bueno, a Nicolás y a Luis y a todos los que están participando. Nico y Luis me ayudaron muchísimo en estos 3 años que, bueno, por razones obvias fueron complejos, pero no, estoy muy, muy contento. La verdad que también contento con los resultados de la tesis, porque como decíamos, si bien aparentemente uno siempre cree que la materialidad es lo que tiene que estar detrás de cualquier trabajo, en realidad nos dimos cuenta de que aprendimos mucho. Aprendimos mucho de toda la zona y bueno, para todos los trabajos que se están encarando en otras. Así que bueno, no me voy a extender más. Muchísimas gracias. Bueno, nos veremos pronto. Ojalá mis compañeros arqueólogos, Juan, Sonia y bueno, por supuesto, Nico y Luis, ya hablaremos. Gracias, Josefina, también. Bueno, a festejar entonces ahora. Bueno, Bien. saludos a todos. Chao, Un abrazo grande. felicitaciones. Un abrazo, que estén todos Gracias. bien. Chau, chau. Gracias. Saludos. Chao, chao. Hasta luego.